Puchas. Ya. Ya. ¿Está grabando? ¿Puedes ver si está sí, ya está grabando. Listo, ya. Comencemos. Ya. Buenas noches, profesor. El día de hoy le vamos a presentar el avance 1 de su trabajo Proyecto Integrador, el cual tiene de título Impacto de la política monetaria a los créditos del sector privado durante el periodo del 2004 al 2020. Los ingredientes son Javier Vegaso y quien les habla, Gonzalo Maldonado. Ya, tú comienzas, Javier, con esto. Muy bien. Primero voy a explicar el resumen. A ver, en el siguiente trabajo de investigación se busca analizar el impacto de las herramientas de política monetaria en el Perú y ver su efecto en los créditos al sector privado durante el periodo 2004 al 2020. Se propuso el siguiente estudio, ya que los créditos son los que se ven más afectados cuando la política monetaria del país es contractiva o expansiva, y se eligió el sector privado como este rubro es el que en gran medida ayuda al crecimiento de la economía de un país. Las variables empleadas en el siguiente estudio, bueno, como variable dependiente tenemos a los créditos del sector privado y como variables independientes tenemos a la tasa de referencia y a la tasa de encaje. Se buscará evaluar el impacto de dichas herramientas sobre la variable endógena y determinar si existe una relación de largo plazo entre ellas. Siguiente, por favor. Vamos a ingresar con la introducción. Bueno, la investigación pertenece al campo de la investigación macroeconómica. La exploración consta de 5 capítulos. Tenemos la investigación, argumentación, el marco teórico, el plan de análisis, análisis de datos y resultados. En el capítulo 1 vamos a presentar los datos generales que se van a desarrollar desde la introducción hasta el argumento del problema. En el segundo capítulo se introduce en detalle los antecedentes y el marco teórico. Estos artículos y teorías ayudarán a respaldar esta investigación. En el capítulo 3 presentamos los objetivos y supuestos que queremos lograr. En el capítulo 4 presentamos los métodos utilizados para realizar la investigación y mencionar el tipo de investigación, la población, la muestra, la técnica de investigación y el modelo utilizado. En el quinto capítulo, los resultados se explicarán mediante pruebas correctas econométricas. Además, el trabajo se trata de determinar el impacto de las políticas monetarias sobre el crédito sector privado durante el periodo 2004 al 2020, contando como prioridad todos los periodos, pero sí teniendo como el año base, el 2020, como justamente porque empezó la pandemia del COVID-19. En el planteamiento del problema, contamos con que los créditos del sector privado es un motor importante para cualquier economía del mundo y Perú no es la excepción del caso. En el caso peruano, los créditos a este sector han ido creciendo considerablemente a través del tiempo, partiendo de un 15% del PBI en el año 94 a pasar a un 39% al 2014, en 20 años. Al año 2019, este porcentaje sigue creciendo y representa un 43% del PBI, donde el 32% es moneda local, soles, y un 11% es moneda extranjera. La importancia de los créditos es tal que se les considera el alimento de la economía, ya que este permite que tanto los hogares y empresas consuman e inviertan por encima de sus ingresos y les permita crecer. Estos tienen el potencial de acelerar la economía, ya que ayudan a la creación de riquezas, impulsan la acumulación de capital y ayudan a la productividad general de todos los factores económicos. En la formulación del problema, tenemos que el problema general es ¿cuál es el impacto de los instrumentos de política monetaria en los créditos al sector privado en el Perú durante el periodo de 2014 al 2020? Y como problemas específicos tenemos 3. El primero es ¿cuál es el impacto de la tasa de encaje a los créditos del sector privado? El segundo problema es ¿cuál es el impacto de la tasa de referencia a los créditos del sector privado? Y por último tenemos de que si es que existe una relación de largo plazo entre los instrumentos de política monetaria y los créditos del sector privado en el Perú durante el periodo de 2014 al 2020. Javier, eso es tuyo. Justificación de la investigación. En la actual investigación se estudiará de forma explícita el impacto de las políticas monetarias sobre el crédito sector privado del Perú, con el fin de probar qué investigación es viable y alcanzable. Se manejará también diversas herramientas econométricas como el modelo de vector de corrección del error y la prueba de cointegración para lograr el mejor proceso. Se utilizará un modelo de series temporales en periodos mensuales como base. El periodo de evaluación de este modelo desde el 1 de enero del 2004 al 1 de julio del 2020. También se explicará y detallará los datos estadísticos obtenidos mediante el software y la relación entre las variables endógenas y las variables exógenas. Esta investigación se manifiesta teniendo la necesidad de medir el impacto actual de la política monetaria del Perú para entender si existe una relación real y si es eficiente o no.
Por ello es adecuado desarrollar la investigación de una forma exploratoria y consistente, para adquirir resultados exactos y analíticos que revelen y expliquen la relación entre la tasa de referencia, la tasa de encaje y el crédito al sector privado del país. Con esto se trata de apoyar a una correcta toma de decisiones gubernamentales sobre cómo cada herramienta impacta al crédito del sector privado y si es que dicho mecanismo es la adecuada para cierto periodo de tiempo. El propósito es brindar a los tomadores, a los tomadores o hacedores de decisiones económicas, policy markers, resultados cuantitativos altamente consistentes, porque justamente estos hacedores toman decisiones nacionales y por lo tanto deben comprender el impacto y o efecto de la política monetaria en el crédito del sector privado que existe en el Perú. Por otro lado, se entiende que se puede verificar si la teoría aplicada en el trabajo de investigación es consistente con la situación actual en el Perú. Antecedentes. En antecedentes contamos con aproximadamente 10. Acá vamos a presentar los 5 más relevantes. El primero es de Díaz y Rocao. En su investigación titulada ¿Afecta la política monetaria a crédito bancario? Buscan hallar la relación entre la política monetaria y los créditos bancarios y ver si es que dicha relación es positiva o negativa. Para ello se tomará el periodo de tiempo 2005 al 2013. Esta investigación es de corte cuantitativa y hay que emplear la recolección de datos para probar sus hipótesis planteadas. A su vez es correlacional, puesto que buscan desmenuzar sus variables, enfatizando sus características y ver si tienen relaciones entre ellas. Estos autores utilizaron el método GGM, momento generalizado de momentos, y el modelo de Kashap y Stein. Este es un modelo simple de demanda agregada, y con este modelo y los datos en una serie de data panel, obtienen que sí existe una relación entre la política monetaria y los créditos bancarios, que esta relación es directa y que es positiva. También se explica que la política monetaria que se utiliza en este momento es contractiva, que significa que los bancos disminuirán considerablemente el número de préstamos que van a colocar. El siguiente antecedente es de Tobar, García Escribano y Vera del 2012. Este es un paper del Banco Central de Bolivia. En su investigación titulada El crecimiento del crédito y la efectividad de los requerimientos de encaje y otros instrumentos macroprudenciales en Latinoamérica, buscan analizar y medir la efectividad de la tasa de encaje en las economías de Brasil, Bolivia, Colombia y Perú. Para dicha investigación se empleó el periodo 2003-2011 y la metodología Panel-Bar, obteniendo como resultados que la tasa de encaje es una herramienta de política monetaria que se utiliza activamente, ya que tiene la facilidad de ser contracíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aumenta la tasa de encaje en épocas de expansión económica, ayuda a detener ese crecimiento y que no se vuelva excesivo, para que no se vuelva contraproducente. Por otro lado, también recalcan que si bien la tasa de encaje es un elemento muy útil, es muy difícil de controlar, ya que si no se calibra bien, podría agravar una situación de recesión como la que se vive actualmente. También tenemos un paper, el de Nabil Samak y Abdel Salam, de 2019, en su paper titulado The Effect of Monetary Policy on Credit Risk, Evident from the MENA Region Countries. La región de MENA quiere decir Middle East, North Africa, que es Medio Oriente y el norte de África. Buscan analizar el impacto de las herramientas monetarias en el riesgo crediticio y cómo los bancos de esa región trabajan para protegerse ante los cambios de política monetaria. Los países son Algeria, Egipto, Israel, Jordán, Kuwait, Lebanón, Marruecos, Qatar, entre otros. Para comprobar si es que este problema planteado existe, utilizar un modelo threshold panel y un modelo de momentos generalizados y la data en formato panel del periodo de 1997 al 2012, en formato anual. Utilizaban las variables de tasa de interés activa y los créditos a los depósitos. Los resultados encontrados son significativos, ya que se afirma una relación directa y significativa entre las políticas monetarias y el riesgo crediticio. Esta relación se describe como si la tasa de interés de referencia es elevada por encima del 6.3%, esto supondrá una enorme carga sobre los prestatarios, volviendo los préstamos incobrables y aumentar la cartera pesada de las instituciones financieras. Javier. Ok, Gonzalo. Menchaz, en 2016, en su trabajo de investigación, Política Monetaria e Interacción Crediticia Sector Privado en Ghana, busca analizar la interacción entre la política monetaria y los créditos del sector privado en Ghana. El estudio fue de data mensual del año 99 hasta el 2019. Acá se evalúa evalúan justamente el crédito sector privado y la oferta monetaria para Ghana.
Se estimó un vector de corrección de errores. Para ello se realizó un análisis de cointegración, dando como resultados que existe una relación estacionaria de largo plazo entre el crédito del sector privado y la política monetaria. Esto implica que los aumentos de crédito deberían impulsar a los incrementos de extensos periodos de política monetaria. No es de gran importancia que el crecimiento del sector privado pueda tener un efecto más fuerte en la política monetaria. La prueba de corrección de errores confirma que estadísticamente es significativo, puesto que la probabilidad del coeficiente es menor al 5%. Todas las variables muestran velocidades de ajustes similares. Esto implica que en el corto plazo, tanto el crédito del sector privado como la oferta monetaria responden por igual al error del saldo de su último periodo. También existe una causalidad unidireccional del crédito del sector privado a la política monetaria. Dicho eso, existe una interacción entre la oferta monetaria y el crédito del sector privado. Por tanto, el crédito del sector privado sigue teniendo un gran potencial para promover el crecimiento económico. Siguiente. Tenemos otro antecedente que es de Villahout y Cabello en el 2014 en su trabajo de investigación, que viene a ser el título El canal de crédito del Perú, una aproximación S-bar. Bueno, se busca evaluar el protagonismo de crédito del sector bancario como instrumento de concesión de política monetaria en la economía del país peruano entre los periodos del 2002 al 2012. En la metodología se utilizó diferentes test econométricos de combinaciones. Uno de ellos fue el vector autorresivos estructurales, S-bar. Esto se estima por parte de método generalizado de momentos, MGM. Al final de la investigación, los resultados nos arrojan que el crecimiento del crédito es afectado negativamente por la tasa de interés nominal, con un menos 0.03, y positivamente por el rezago de producto con un 1.425, un gran incremento en la tasa de interés nominal. Disminuye el crecimiento de crédito dándole un valor más elevado, mientras que por otro lado las presiones de demanda incrementan el objetivo de demanda por crédito. También lo digo esto. Ok. Sí, ese es El marco teórico. Utilizamos el modelo neo-keynesiano adoptado al crédito del sector privado. Para eso se fijó el modelo general de agentes económicos de consumo y banca comercial, que compromete incluir la estructura de activos y pasivos para su respectivo crecimiento patrimonial. Es un modelo poseedor que se utiliza para determinar cómo algunas de las decisiones que toma el Banco Central de Reserva enlazado a la política monetaria se basan en la magnitud y prevención de los valores nominales, tasa de interés, el dinero que se requiere para expresar lo que lleva a lo que toma decisiones de la gente. El modelo también explica la posibilidad de que el uso de tasas de interés como herramientas de política monetaria domine indirectamente el gasto de los consumidores. ¿Por qué? Porque los bancos comerciales se ven obligados a cambiar la estructura de sus activos y pasivos debido a la decisión del Banco Central. Verane y Blinder en 1988 nos dicen: fueron los primeros en investigar y estudiar los efectos de crédito bancario entre la demanda agregada. En su propuesta de investigación impusieron el modelo ISLM básico para implementar la ecuación de mercado de crédito. Dentro de la ecuación denominada CC, ingresa los equilibrios de mercado de bienes y del mercado de crédito. Asimismo, los autores Gerlet y Gilchrist en 1992 exponen los diferentes efectos de la política monetaria sobre los eventos de financiamiento durante las firmas. Los autores demuestran que la política restrictiva tiene impactos devastadores en los negocios de menor tamaño, en diferencia de las grandes empresas. Esos efectos se interpretan en repercusiones nocivas sobre los niveles de empleo y producción. Siguiente. El tipo de interés más bajo posibilita un incremento en la inversión. Esto funciona de manera eficaz en la política monetaria. Se observa muy cerca el planteamiento del prototipo justamente de Catao y Pagan en 2011, que en realidad utiliza una definición recortada de los autores Gali y Monacelli en 2005. Durante la investigación se escogieron datos de mucha importancia que cuentan con las siguientes claves. El coeficiente alfa sub x sub y interpreta el efecto de y sub t entre x sub t. Beta sub x sub y es la elasticidad de x sub t ante las modificaciones en y rezagado en un periodo. Y x sub y pertenece a la elasticidad de x sub t ante cambios severos de y rezagado en dos periodos. También el coeficiente de alfa x sub y elevada a la exponencial mide el efecto de valor esperado. La esperanza del error es y sub t más 1 sobre x sub t. Las variables se manifiestan en la diferencia de forma de brechas respecto a un estado estacionario.
La primera brecha se modifica y se muestra en términos logarítmicos respecto a la variable x, que es interpretada por x promedio. Por otro lado, se denota como x parámetro, como la segunda brecha de la misma variable, pero en niveles. Se presenta el modelo en una forma de modelación de absorción con perspectivas lógicas, ya que evidencia una relevante ecuación de la regla de producto de la curva de Phillips. De este modo, se incluye una ecuación de modelo cambiario expuesta por la similitud de la tasa de interés de riesgos, una ecuación con deuda externa y la regla óptima de Taylor. Las diferencias más exactas de este modelo es que se distingue entre la impregnación de la variable N sub t y por otro lado el producto I sub t. El equilibrio de mercado de productos básicos está determinado por el comportamiento del óptima de familia expresado en la ecuación número 1. Los resultados son claros, ya que detallan que si existe un vínculo opuesto entre las variables de consumo, N sub t, y interés real, R reservado a un periodo. En otros conceptos, el firme nivel de consumo se asocia de acuerdo con la trayectoria para absorber las expectativas y la tasa de interés real. Epsilon elevado a la t sub n es el shock de prioridades que impacta la demanda agregada. Siguiente. Bueno, acá tenemos la ecuación número 1 y tenemos la ecuación número 2. La ecuación número 2 está enlazada con la balanza comercial, que está acoplada a la desigualdad entre la absorción interna y la producción. Asimismo, tenemos la ecuación número 3, donde dice que la variable está representada por la inflación en la curva de Phillips en la ecuación, justamente en esta ecuación generada. Siguiente, por favor. El Banco Central de Reserva utiliza diferentes mecanismos de transmisión para determinar la relación de tasa de interés y sub t como herramienta de política monetaria se detalla en la ecuación número 4. Justamente acá tenemos la ecuación. Siguiente. Coleman, en 2001, nos señala que la ecuación del tipo de cambio es el número 5, justamente acá presentado, es la similitud abierta de diferentes tipos de interés y reconoce su prima de riesgo cambiario, como describen los autores Smith-Grow y Uribe en el 2003. En los modelos se demuestra que la volatilidad de las reducidas economías abiertas, la prima de riesgo económico están enlazados al nivel relativo de la deuda o pasivo del PBI. Siguiente, por favor. En la ecuación número 6 se define el crecimiento de ratio de deuda externa. Este modelo está asociado con la versión de Catao, en el que él justamente dio a conocer en el 2008. En relación con la deuda de ecuación, ya descrita, desarrollando el ratio de deuda y crecimiento del PBI sujeto a un factor de incremento interpretado por la ecuación. En pocas palabras, la deuda se incrementa secuencialmente cuando las tasas de interés crecen y cae cuando la variable de inflación aumenta. Ahí tenemos la ecuación número 6. Por consiguiente, el crecimiento constante del PBI potencial nominal se compone del aumento de crecimiento de la capacidad del PBI real y la tasa de inflación de equilibrio, siendo de la siguiente forma. Tenemos justamente la ecuación. Una suposición o hipótesis es obligatoria para poder reducir la ecuación número 6, ya que al pasar del tiempo, la tasa de crecimiento del PBI real potencial es equivalente a la tasa de interés. Esto evidencia que ambas variables deben ser del mismo tamaño y forma. Por último, la tasa de interés real se descompone en la siguiente ecuación de Fisher, representada por... Acá tenemos la ecuación. Siguiente, por favor. El siguiente modelo que estamos utilizando en el marco Knepsian, que en el marco teórico, es el modelo Kashyap y Stein de 1995 y el 2000. Este es el modelo más eficiente y utilizado para explicar los canales de créditos bancarios en la economía. Este fue desarrollado por los autores mencionados en los años 95 y 2000, y este modelo propone un modelo simple de demanda agregada, donde los depósitos se hallan gracias al equilibrio entre ellos y la cantidad de dinero, donde ambas variables se encuentran en función de la tasa de interés o de referencia del Banco Central. Tenemos la ecuación de cantidad de dinero es igual a depósitos, menos beta, que es el coeficiente, y alfa es una constante. También tenemos que la demanda de dinero se relaciona con la variable de actividad económica, Y, e inversamente con la variable tasa de interés nominal de los créditos, I sub L. Y por último con la tasa de inflación, Pi. También tenemos que la oferta de los créditos está en función de los depósitos o dinero disponible, la tasa nominal de los créditos y por último la tasa de intervención del Banco Central. Esta última es la tasa que utiliza el Banco Central cuando las entidades financieras le piden prestado dinero. Normalmente esa tasa se utiliza intradía, quiere decir que es solo de un día.
Tenemos la ecuación número 11, luego tenemos que en el siguiente modelo se toma en cuenta que los bancos tienen diferentes tamaños y diferentes niveles de dependencia de los depósitos. Es por ello que cada banco tiene un impacto diferente cuando los depósitos cambian. Dicha heterogeneidad en ellos se representa con la siguiente ecuación y con el coeficiente mu sub i, que mide la simetría entre ellos. Igualando las ecuaciones de oferta y demanda agregada, no, de oferta y demanda de los créditos, la ecuación 2 y 3, y reemplazando la ecuación 1 y la 4, obtendremos el siguiente modelo de equilibrio, que es la ecuación 13. El coeficiente C1 mide la reacción de los bancos y sus créditos frente a los cambios de política monetaria del país. Se resalta que si este coeficiente es significativo, quiere decir que los créditos bancarios son susceptibles a los cambios de política monetaria. Se obtiene también como supuesto que si se homogeniza la demanda de créditos, si hay una relación que entre más grande es el banco, menos afectará a sus clientes ante los cambios de política monetaria, ya que no variará mucho su tasa de interés activa. Por el contrario, si el banco es pequeño, es más probable que sus clientes se sientan afectados ante cualquier cambio. En el capítulo 3 tenemos objetivos e hipótesis. Nuestro objetivo general es determinar cuál es el impacto de los instrumentos de política monetaria en los créditos del sector privado en el Perú durante el periodo 2004-2020. Y como objetivo específico tenemos tres: calcular el impacto de la tasa de encaje en los créditos del sector privado, estimar el impacto de la tasa de referencia en los créditos del sector privado y estimar si existe una relación de largo plazo entre los instrumentos de política monetaria y los créditos del sector privado en el Perú durante el periodo 2004-2020. Como hipótesis general tenemos la hipótesis nula, que dice: no existe algún efecto directo entre los instrumentos de política monetaria y los créditos del sector privado en el Perú. Y su alternativa es lo contrario: afirmamos que existe alguna relación, en este caso efecto. Y como hipótesis específica 1 tenemos: no existe ninguna relación entre la tasa de referencia y los créditos del sector privado, siendo su alternativa de que sí hay una relación directa entre la tasa de referencia y los créditos del sector privado. Lo mismo sucede con la hipótesis 2. No existe ninguna relación directa entre la tasa de encaje y los créditos del sector privado, siendo su alternativa de que sí hay una relación directa entre la tasa de encaje y los créditos del sector privado. Y teniendo como última hipótesis específica es: no existe una relación de largo plazo entre los instrumentos de política monetaria y los créditos del sector privado, siendo su alternativa de que sí existe una relación de largo plazo entre dichos instrumentos y los créditos del sector privado del Perú durante los periodos del 2004 al 2020. Y ahora mi compañero Javier, por último, nos explicará los estadísticos descriptivos en nivel. Muy bien. A ver. Como teníamos justamente los créditos del sector privado como variable dependiente y variable independiente, tenemos tasa de referencia y la tasa de encaje. Hicimos primero, el primer paso que utilizamos, sacamos toda la data del Banco Central de la Reserva del Perú, en variaciones porcentuales, las variables independientes, y en millones de soles, la variable dependiente. Luego, ingresamos al software eViews y hicimos la corrida. Analizamos los gráficos y analizamos los estadísticos descriptivos que tenemos actualmente ahorita. El crédito sector privado nos dice que tiene una división estándar de 62,496.72, la tasa de encaje 4.11 y la tasa de referencia 1.18. Tienen una desviación estándar muy alta. Justamente también nos dirigimos a observar el Harker-Vera. Su probabilidad es menor al 5%. En este caso son no normales y nosotros queremos que sean normales. Por eso es que vamos a evaluar en la próxima entrega, vamos a evaluar sus errores de la regresión. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Espérate.